Con manos temblorosas, Carmen mezclaba la escasa harina con agua, mientras las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas arrugadas. Sabía que esta miserable mezcla no salvaría a su nieta de la desnutrición que lentamente le robaba la vida. El destino, sin embargo, ya había puesto en movimiento un encuentro que transformaría su desesperación en un milagro que ni en sus más atrevidos sueños podría haber imaginado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La noche caía pesada sobre las montañas mientras doña Carmen mezclaba la escasa harina con agua en un cuenco desgastado. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo en el campo, temblaban ligeramente mientras preparaba el único alimento que podía ofrecer a su nieta. La pequeña Lucía, de apenas 8 meses, dormitaba en un improvisado lecho a pocos metros de ella, ajena a la pobreza que la rodeaba y al dolor que atenazaba el corazón de su abuela cada vez que tenía que alimentarla con tan pobre sustento. El fuego de la única vela iluminaba tenuemente la humilde choza de lámina corrugada que le servía de hogar. Afuera, el viento silbaba entre los árboles, trayendo consigo el frío de la noche montañosa que se colaba por las numerosas rendijas de aquella precaria vivienda. «Perdóname, mi ángel», susurró Carmen mientras acariciaba la mejilla de la bebé. «Tu abuela ya no tiene fuerzas para darte más». Hacía apenas 3 meses que su hija María había fallecido durante el parto, dejándole a la pequeña Lucía como último regalo y responsabilidad. El padre de la niña, un jornalero que trabajaba en las grandes fincas del valle, había desaparecido al enterarse del embarazo, dejando a María a su suerte. Ahora, a sus 65 años, Carmen se enfrentaba a la tarea imposible de criar a una criatura cuando apenas podía sostenerse a sí misma. La pensión que recibía por la muerte de su esposo hacía años era tan miserable que apenas alcanzaba para comprar la harina más barata y algunas verduras. La leche, un lujo impensable en su situación, quedaba fuera de su alcance económico. Carmen sabía que aquella mezcla de agua y harina no era suficiente para una bebé en crecimiento, pero era lo único que podía ofrecerle. «Dios mío», rezó en silencio mientras removía la mezcla hasta conseguir una pasta semilíquida. «Dame fuerzas para un día más, solo un día más». Con cuidado, despertó a la pequeña y comenzó a alimentarla con una cuchara de madera que ella misma había tallado. Lucía, hambrienta, aceptaba la insípida papilla con avidez, pero Carmen sabía que no era suficiente. La niña estaba perdiendo peso, sus mejillas antes regordetas comenzaban a hundirse, y su llanto, antes fuerte y vigoroso, ahora sonaba débil, casi como un maullido de gatito abandonado. Esa noche, como muchas otras, Carmen no durmió. Sentada junto a la cuna improvisada, velaba el sueño intranquilo de su nieta, mientras las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas arrugadas. La desesperación era una compañera constante, pero el amanecer siempre traía consigo una renovada determinación de seguir luchando por la vida de Lucía. Al día siguiente, Carmen se levantó antes del alba. Colocó a Lucía en un rebozo atado a su espalda y se dirigió al pueblo, a más de 1 hora de camino por senderos escarpados. Quizás, pensó, podría vender algunas hierbas medicinales que crecían en la montaña o conseguir algún trabajo limpiando casas. Cualquier cosa para poder comprar un poco de leche para Lucía. El pueblo de San Miguel de la Montaña despertaba lentamente cuando Carmen llegó, exhausta por la caminata y el peso de la niña en su espalda. El mercado comenzaba a cobrar vida, con los vendedores instalando sus puestos y los primeros compradores apareciendo para conseguir los productos más frescos. Carmen se acercó a un puesto de verduras donde conocía a la dueña, doña Josefina, una mujer de mediana edad con quien había intercambiado hierbas por alimentos
en ocasiones anteriores. «Buenos días, doña Josefina», saludó Carmen con voz cansada. «Carmen, ¿cómo estás? ¿Y la pequeña?», respondió Josefina, mirando con preocupación a la anciana y al bulto que cargaba en su espalda. «Sobreviviendo», contestó Carmen con una sonrisa triste. «Traje algunas hierbas para el dolor de cabeza y otras para la digestión. Pensé que quizás podríamos hacer un intercambio». Josefina examinó las hierbas que Carmen le ofrecía. Eran buenas, pero escasas. Con un suspiro, le entregó algunas verduras y un huevo. «Toma, esto te ayudará con la pequeña, y llévate estas verduras que ya están un poco marchitas. No puedo venderlas, pero todavía sirven». Carmen agradeció el gesto con lágrimas en los ojos. Era poco, pero significaba que hoy Lucía tendría algo más que agua y harina. Mientras se alejaba del puesto, un hombre la observaba atentamente desde la esquina del mercado. Era alto, de complexión fuerte, con el rostro curtido por el sol y una mirada penetrante. Vestía sencillamente, pero su ropa estaba limpia y en buen estado, a diferencia de muchos en el pueblo. Carmen no lo notó, demasiado ocupada ajustando el rebozo donde Lucía comenzaba a inquietarse. El resto de la mañana fue infructuoso. Nadie necesitaba ayuda en las casas y las pocas hierbas que le quedaban no interesaban a los demás comerciantes. Exhausta y desanimada, Carmen se sentó en un banco de la plaza central para descansar y alimentar a Lucía con un poco de agua que llevaba en una botella reutilizada. «Disculpe, señora», dijo una voz grave a su lado. Carmen levantó la mirada, sorprendida. Era el hombre que la había estado observando en el mercado. «¿Puedo ayudarle en algo?», preguntó Carmen, instintivamente protectora, acercando a Lucía más a su pecho. «En realidad creo que yo podría ayudarle a usted», respondió él sentándose a su lado con respeto, manteniendo una distancia prudente. «Mi nombre es Mateo Suárez. Soy médico, aunque no ejerzo aquí en el pueblo. Estoy de paso». Carmen lo miró con desconfianza. Los extraños rara vez traían buenas noticias, y menos aún ayuda desinteresada. «No necesitamos ayuda, gracias», respondió secamente, preparándose para marcharse. «Su nieta está desnutrida», dijo Mateo con voz tranquila pero firme. «Puedo verlo desde aquí, la forma en que respira, el color de su piel, la debilidad en su llanto. Necesita más que agua y lo que sea que le esté dando de comer». Carmen se detuvo, sorprendida por la precisión de las observaciones del hombre. El miedo y la desconfianza luchaban en su interior contra la desesperada necesidad de ayuda para Lucía. «¿Cómo sabe que es mi nieta?», preguntó finalmente, sin negar las observaciones sobre la salud de la pequeña. «Es una suposición, la diferencia de edad». Mateo se encogió de hombros. «Pero eso no importa. Lo que importa es que la niña necesita atención médica y una alimentación adecuada». Carmen miró a Lucía, que se había quedado dormida nuevamente, su respiración rápida y superficial. Luego miró a Mateo, evaluando si podía confiar en él. «No tengo dinero para médicos ni para medicinas», dijo finalmente, con la dignidad de quien ha luchado toda su vida. «No le estoy pidiendo dinero», respondió Mateo con una sonrisa amable. «Estoy ofreciendo mi ayuda. Permítame examinar a la niña y después podemos hablar de soluciones». Carmen dudó unos instantes más, pero la preocupación por Lucía venció finalmente a su desconfianza. Asintió lentamente. «Mi casa está lejos, en la montaña», advirtió. «Tengo un jeep», respondió Mateo, señalando un vehículo estacionado cerca de la plaza. «Puedo llevarlas y traerlas de vuelta». Así fue como Carmen y Lucía subieron al jeep de un desconocido aquel día, un acto de fe nacido de la desesperación y el amor incondicional de una abuela. Lo que Carmen no podía saber en ese momento era que aquel encuentro casual cambiaría el curso de sus vidas para siempre,
trayendo esperanza donde solo había habido resignación y desesperanza. El camino hacia la choza de Carmen fue difícil, incluso para el jeep todoterreno de Mateo. Los senderos estrechos y escarpados, la vegetación que invadía el camino y las piedras sueltas hacían que el vehículo se sacudiera violentamente. Carmen sostenía a Lucía contra su pecho, protegiéndola de los bruscos movimientos, mientras observaba disimuladamente a aquel extraño que se había ofrecido a ayudarlas. Cuando finalmente llegaron a la pequeña choza, Mateo no pudo evitar sorprenderse por las condiciones en las que vivían Carmen y su nieta. La vivienda, apenas más grande que una habitación, estaba construida con láminas de metal oxidado y trozos de madera. El techo, también de lámina, mostraba varios agujeros por donde seguramente se filtraba el agua cuando llovía. Junto a la choza había un pequeño huerto donde Carmen cultivaba algunas verduras y hierbas, probablemente su principal fuente de alimento, junto con lo que conseguía en el pueblo. «Adelante», dijo Carmen con dignidad, como si les estuviera abriendo las puertas de un palacio. «No es mucho, pero es nuestro hogar». Mateo entró agachando la cabeza para no golpearse con el marco de la puerta. El interior era tan austero como había imaginado. Una pequeña estufa de leña, un catre que servía como cama, una mesa desvencijada con 2 sillas y, en un rincón, un cajón de madera acondicionado como cuna para la bebé. Sobre la mesa había un cuenco con restos de la mezcla de harina y agua que Carmen preparaba para alimentar a Lucía. «¿Puedo examinar a la niña?», preguntó Mateo sacando de su mochila un pequeño maletín médico. Carmen asintió y colocó cuidadosamente a Lucía sobre la mesa, que había limpiado previamente con un trapo. La bebé se despertó y comenzó a llorar débilmente, un llanto que no tenía la fuerza que debería tener un bebé de su edad. Con movimientos precisos pero gentiles, Mateo examinó a la pequeña, comprobó sus reflejos, escuchó su corazón y sus pulmones, palpó su abdomen y midió su temperatura. A medida que avanzaba en su examen, su rostro se iba volviendo más serio. «Doña Carmen», dijo finalmente, «Lucía está severamente desnutrida. Su peso está muy por debajo de lo normal para una bebé de su edad y muestra signos de deshidratación. También tiene una infección respiratoria incipiente, probablemente debido a la debilidad de su sistema inmunológico. Necesita atención médica inmediata, una alimentación adecuada y un lugar más cálido y seco para vivir». Carmen bajó la mirada, la vergüenza y la culpa reflejadas en su rostro. «Hago lo que puedo», murmuró, las lágrimas asomando a sus ojos. «La pensión que recibo apenas me alcanza para comprar un poco de harina y algunas verduras. La leche es demasiado cara y las medicinas». Dejó la frase incompleta, sacudiendo la cabeza. Mateo la miró con compasión, no con lástima. Podía ver claramente que aquella mujer había estado haciendo todo lo humanamente posible para mantener a su nieta con vida, a costa de su propio bienestar. «No estoy aquí para juzgarla, doña Carmen», dijo suavemente. «Todo lo contrario, estoy impresionado por cómo ha mantenido viva a Lucía en estas condiciones, pero ahora necesita ayuda y yo puedo proporcionársela». «¿Por qué?», preguntó Carmen mirándolo directamente a los ojos. «¿Por qué querría ayudarnos? No nos conoce». Mateo guardó silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Hace muchos años», comenzó, «mi madre se quedó viuda con 3 hijos pequeños. Vivíamos en condiciones similares a las suyas. Un día, mi hermano menor enfermó gravemente. No teníamos dinero para medicinas y el hospital más cercano estaba a horas de distancia». Hizo una pausa, su mirada perdida en recuerdos dolorosos. «Una mujer, una extraña que pasaba por nuestro pueblo, se detuvo a ayudarnos. Era médica.
Salvó la vida de mi hermano y nos ayudó a salir adelante. Gracias a ella pude estudiar medicina. Juré que, si alguna vez me encontraba en una situación similar, haría lo mismo que ella hizo por nosotros. Carmen lo escuchaba atentamente, el escepticismo inicial dando paso a un cauteloso optimismo. ¿Qué propone entonces?, preguntó finalmente. Primero necesito tratar la infección respiratoria de Lucía, respondió Mateo, volviendo a su maletín para sacar algunos medicamentos. Después debemos asegurarnos de que reciba la nutrición adecuada. Le he traído leche en polvo fortificada especial para bebés y le enseñaré cómo prepararla correctamente. Mientras hablaba, Mateo sacó varios paquetes de su mochila, leche en polvo, vitaminas, medicamentos y algunos alimentos básicos. Esto es para comenzar, explicó, pero necesitarán más. También debemos pensar en mejorar sus condiciones de vida. Este lugar no es adecuado para una bebé, especialmente con el invierno acercándose. Carmen lo miró, abrumada por la generosidad inesperada. No podemos aceptar tanto, dijo, aunque sus ojos delataban lo desesperadamente que deseaba poder hacerlo. No es caridad, doña Carmen, es humanidad. Algún día, cuando Lucía crezca, quizás ella pueda ayudar a alguien más. Así es como funciona. Mateo sonrió. Además, no he terminado. Tengo una propuesta más que hacerle. Carmen alzó las cejas, intrigada y un poco preocupada. Trabajo para una fundación médica, continuó Mateo. Nos dedicamos a proporcionar atención médica a comunidades remotas y desfavorecidas. Estamos estableciendo una clínica en San Miguel, a unos 20 kilómetros de aquí. Necesitamos una persona que conozca las plantas medicinales locales, alguien en quien la comunidad confíe. Los ojos de Carmen se agrandaron al comprender lo que Mateo estaba sugiriendo. Yo, pero soy solo una vieja sin educación, no sé leer bien y... Sabe más sobre plantas medicinales que cualquier médico que conozco, la interrumpió Mateo. Y la gente del pueblo la respeta. He preguntado por usted mientras esperaba en la plaza. Todos hablan de Doña Carmen, la curandera de la montaña. Con un poco de entrenamiento adicional, podría ser una auxiliar de salud invaluable para nuestra clínica. Carmen se quedó sin palabras procesando la propuesta. Por un lado, la idea de un trabajo estable, de poder proporcionar a Lucía un futuro mejor, era tentadora. Por otro, temía lo desconocido, abandonar la montaña que había sido su hogar durante décadas. Y sobre su vivienda, continuó Mateo, aprovechando el silencio de Carmen, la fundación tiene un pequeño programa de mejoramiento de viviendas. Podríamos arreglar este lugar, hacerlo más seguro y cálido, o, si lo prefiere, ayudarla a encontrar una casa más cerca del pueblo, para que no tenga que hacer ese largo recorrido todos los días. Es demasiado, murmuró Carmen abrumada. No lo es lo justo. Sus conocimientos son valiosos, doña Carmen. No le estamos ofreciendo caridad, sino un intercambio. Usted nos ayuda con su sabiduría sobre plantas medicinales y a ganarnos la confianza de la comunidad, y nosotros la ayudamos a usted y a Lucía. Mientras hablaban, Mateo había comenzado a preparar una dosis del antibiótico para Lucía, mezclándolo con un poco de agua. ¿Me permite?, preguntó indicando a la bebé. Carmen asintió, y Mateo administró cuidadosamente la medicina a Lucía, quien la aceptó sin protestar demasiado. También necesita tomar esto, dijo, entregando a Carmen un comprimido y un vaso de agua. Es un suplemento vitamínico. Usted también está desnutrida, doña Carmen. Necesita recuperar fuerzas y va a cuidar de su nieta. Carmen tomó el comprimido sin protestar, reconociendo la verdad en las palabras de Mateo. Había estado sacrificando su propia salud por el bienestar de Lucía, comiendo lo mínimo necesario para seguir funcionando. ¿Puedo quedarme esta noche?, preguntó Mateo.
Quiero monitorear a Lucía después de la primera dosis de antibiótico, y mañana podríamos ir juntos al pueblo para hablar con los representantes de la fundación. Carmen dudó brevemente, pero finalmente asintió. No tenía mucho que ofrecer en términos de comodidad, pero la presencia de este médico significaba la primera esperanza real para Lucía desde la muerte de María. «Puede usar mi catre», ofreció. «Yo dormiré junto a Lucía». «De ninguna manera», respondió Mateo. «He acampado en condiciones mucho peores que estas. Tengo un saco de dormir en el jeep». Mientras Mateo salía a buscar sus pertenencias, Carmen miró a Lucía, que ahora dormía más tranquila. Por primera vez en meses, sintió que una pequeña llama de esperanza se encendía en su corazón. Quizás, solo quizás, este extraño caído del cielo era la respuesta a sus oraciones desesperadas. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja y púrpura el cielo sobre las montañas. Un nuevo día se acercaba, y con él, la promesa de un futuro diferente para la anciana campesina y su preciada nieta. La noche transcurrió con una tranquilidad que Carmen no había experimentado en meses. Por primera vez desde la muerte de María, no estaba sola con la abrumadora responsabilidad de mantener viva a Lucía. Mateo se despertó varias veces para revisar a la bebé, administrarle más medicamento cuando fue necesario y asegurarse de que estuviera cómoda. Al amanecer, Carmen preparó una infusión de hierbas con las pocas provisiones que tenía. Observó con asombro cómo Mateo mezclaba la leche en polvo fortificada para Lucía, siguiendo medidas precisas y explicándole cada paso con paciencia. «Es importante que la proporción sea exacta», le explicaba mientras agitaba la mezcla. «Demasiada agua y no obtendrá los nutrientes necesarios. Muy poca y podría deshidratarse o tener problemas digestivos». Carmen asintió, memorizando cada instrucción. Sus manos, ásperas y arrugadas, tomaron el biberón improvisado que Mateo había preparado con una botella limpia y un pequeño tubo de goma. Lucía bebió con avidez, sus ojos abriéndose más de lo normal, como sorprendida por el nuevo sabor y la satisfacción que le proporcionaba. «Mire cómo bebe», dijo Carmen, una sonrisa iluminando su rostro cansado. Nunca la había visto así. «Es la primera comida adecuada que recibe en mucho tiempo», respondió Mateo, observando con satisfacción profesional. «Con una alimentación regular, medicamentos y cuidados apropiados, debería recuperarse completamente. Los niños son sorprendentemente resilientes». Después del desayuno, recogieron las pocas pertenencias que Carmen consideraba imprescindibles. Algo de ropa para Lucía, un pequeño atado con hierbas medicinales, una fotografía desgastada de su hija María y un viejo rosario que había pertenecido a su madre. Todo cabía en un pequeño bulto que Carmen abrazó contra su pecho mientras Mateo aseguraba a Lucía en un improvisado asiento en el jeep, utilizando mantas para protegerla durante el viaje. «¿Está segura de que quiere hacer esto, doña Carmen?», preguntó Mateo antes de arrancar el motor. «No quiero presionarla si no está lista». Carmen miró hacia su choza, el hogar que había conocido durante décadas. Sintió una punzada de nostalgia, pero cuando su mirada se posó en Lucía, la decisión se reafirmó en su corazón. «Estoy segura», respondió con firmeza. «Por Lucía haría cualquier cosa, incluso dejar todo lo conocido atrás». El viaje hacia el pueblo fue menos tenso que el día anterior. Carmen, aunque todavía cautelosa, comenzaba a confiar en aquel extraño que había aparecido como por arte de magia en sus vidas. Mateo le habló más sobre la Fundación Médica Esperanza y Salud, explicando que se dedicaban a establecer clínicas en áreas rurales desatendidas, combinando la medicina moderna con los conocimientos tradicionales locales. «No buscamos reemplazar las prácticas ancestrales», explicaba mientras sorteaba los baches del camino, sino complementarlas,
Hay mucha sabiduría en los remedios tradicionales, conocimientos que se han transmitido por generaciones y que la medicina moderna a veces ignora. Carmen escuchaba con interés creciente. Nunca había pensado que sus conocimientos sobre plantas medicinales, aprendidos de su madre y abuela, pudieran ser valorados por médicos con estudios universitarios. Al llegar a San Miguel, Mateo se dirigió directamente hacia un edificio en las afueras del pueblo que Carmen no había visitado antes. Era una construcción modesta pero sólida, con un cartel que anunciaba Clínica Comunitaria Esperanza y Salud, próxima apertura. En el interior, varias personas trabajaban acondicionando el espacio. Una mujer joven, de unos 30 años, se acercó a ellos con una sonrisa cálida. «Mateo, te estábamos esperando», saludó, antes de dirigir su atención a Carmen y la bebé. «Y usted debe ser doña Carmen. Mateo nos llamó anoche para contarnos sobre usted y la pequeña Lucía. Soy Elena, la coordinadora local del proyecto». Carmen, sobrecogida por la formalidad con que la trataban, apenas pudo murmurar un saludo. Elena la invitó a sentarse en una pequeña oficina, mientras otra mujer, que se presentó como doctora Ramírez, examinaba a Lucía más detalladamente. «Mateo me ha hablado de sus conocimientos sobre plantas medicinales», comentó Elena mientras les servían té. «Estamos muy interesados en documentar y preservar ese conocimiento tradicional, además de integrarlo en nuestras prácticas médicas cuando sea apropiado». Carmen observaba todo con una mezcla de asombro y recelo. Nunca había estado en un entorno tan oficial. Las sillas de plástico, los escritorios metálicos, los papeles que Elena le mostraba, todo parecía de otro mundo. «No sé leer bien», confesó cuando Elena le presentó un documento. «Mi hija María, la madre de Lucía, ella sí sabía. Fue a la escuela más tiempo que yo». «No se preocupe por eso», respondió Elena con gentileza. «Le explicaremos todo verbalmente, y si decide unirse a nosotros, también podemos ofrecerle clases de alfabetización, si le interesa». La doctora Ramírez regresó con Lucía, confirmando el diagnóstico inicial de Mateo: desnutrición severa, infección respiratoria y anemia. Inmediatamente estableció un plan de tratamiento, proporcionándole a Carmen más medicamentos, leche fortificada y suplementos vitamínicos. «Doña Carmen», dijo Elena cuando la doctora terminó sus explicaciones, «queremos hacerle una propuesta formal. Necesitamos una especialista en medicina tradicional que pueda servir de enlace con la comunidad, especialmente con las personas mayores que desconfían de los médicos de ciudad. El puesto incluye una capacitación básica en primeros auxilios y salud preventiva y, por supuesto, un salario». Carmen apenas podía creer lo que escuchaba. ¿Un salario? ¿Por compartir lo que sabía sobre plantas? Además, continuó Elena, la fundación tiene un pequeño programa de viviendas para su personal. Podríamos ayudarla a encontrar un lugar adecuado aquí en el pueblo, o si prefiere seguir en la montaña, mejorar su casa actual para que sea segura y cómoda para usted y Lucía. Carmen miró a Lucía, que ahora dormía plácidamente en sus brazos, con un color más saludable en sus mejillas después de solo un día de cuidados adecuados. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «Debe haber otras personas más jóvenes, más educadas». «Precisamente porque no queremos solo personas educadas en el sentido formal», respondió Mateo. «Necesitamos gente con sabiduría de vida, con conocimientos que no se enseñan en las universidades. Y usted, doña Carmen, tiene ambas cosas en abundancia». Cuando salieron de la clínica horas más tarde, Carmen sentía que estaba viviendo en un sueño. No solo había aceptado el trabajo, sino que Elena la había llevado a ver varias casas pequeñas disponibles en el pueblo. Habían elegido una cercana a la clínica, modesta pero infinitamente mejor que su choza en la montaña. Tenía 2 habitaciones,
Un baño con agua corriente, un lujo que Carmen apenas podía imaginar, y una pequeña cocina con estufa de leña. Podrán mudarse la próxima semana, una vez que hagamos algunas reparaciones menores, le había dicho Elena. Mientras tanto, la fundación cubrirá su estancia en la pequeña posada del pueblo. Ahora, sentada en la habitación sencilla pero limpia de la posada, Carmen mecía suavemente a Lucía, mientras reflexionaba sobre el giro inesperado que había dado su vida en apenas 24 horas. «Tu mamá nos está cuidando desde el cielo, mi ángel», susurró a la bebé. «Ella nos envió a Mateo». Aunque la gratitud y la esperanza inundaban su corazón, Carmen no podía evitar sentir también aprensión. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. ¿Y si no era capaz de cumplir con lo que esperaban de ella? ¿Y si sus conocimientos no eran tan valiosos como pensaban? ¿Y si todo esto era demasiado bueno para ser verdad y mañana desaparecía? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Mateo, trayendo una bandeja con comida. «Pensé que podrían tener hambre», dijo, colocando la bandeja en la pequeña mesa. La señora de la posada preparó un caldo especial. Dijo que era bueno para recuperar fuerzas. Carmen agradeció el gesto, conmovida nuevamente por la consideración de este hombre que había aparecido en sus vidas como un ángel guardián. «Mañana vendrán algunos compañeros de la fundación para hablar más sobre el programa de plantas medicinales», comentó Mateo mientras Carmen comenzaba a comer. «Están muy entusiasmados con sus conocimientos, y la doctora Ramírez quiere volver a revisar a Lucía para asegurarse de que está respondiendo bien al tratamiento». Carmen asintió, todavía procesando la magnitud de los cambios que estaban por venir. «¿Tiene miedo?», preguntó Mateo suavemente, percibiendo su inquietud. «Un poco», admitió Carmen. «Todo está cambiando tan rápido. A veces me pregunto si podré adaptarme, si realmente soy lo que ustedes necesitan». «Lo es», afirmó Mateo con convicción, «y no estará sola en esto. Todos en la fundación estamos aquí para apoyarla. Paso a paso, doña Carmen. No tiene que enfrentar todo a la vez». Mientras el sol se ponía sobre San Miguel, Carmen sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el mañana no era algo que temer, sino algo que esperar con cauta esperanza. Lucía tendría una oportunidad, y ella, a sus 65 años, estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida, uno que nunca habría imaginado posible. La primera semana en el pueblo transcurrió como un sueño febril para Carmen. Cada día traía nuevas experiencias, rostros desconocidos y aprendizajes que a veces la abrumaban. La posada se convirtió en su refugio temporal, un lugar donde podía procesar todo lo que estaba sucediendo mientras cuidaba de Lucía, quien mostraba signos de mejoría cada día que pasaba. La doctora Ramírez visitaba diariamente para revisar a la pequeña, siempre trayendo consigo nuevos medicamentos, suplementos o alimentos especiales. «Es asombroso cómo responde al tratamiento», comentaba con satisfacción profesional. «Los niños tienen una capacidad de recuperación extraordinaria cuando reciben lo que necesitan». Carmen observaba maravillada cómo las mejillas de Lucía recuperaban su redondez, cómo su llanto se hacía más fuerte y enérgico, cómo sus ojos seguían los movimientos con creciente curiosidad. Era como si la vida misma estuviera regresando a aquel cuerpecito que semanas atrás parecía marchitarse lentamente. Durante el día, mientras Lucía descansaba bajo el cuidado de la señora Dolores, la dueña de la posada que se había encariñado con la bebé, Carmen visitaba la clínica para familiarizarse con su futuro lugar de trabajo. Elena le mostraba cada rincón del edificio, explicándole pacientemente el propósito de cada sala, cada equipo, cada procedimiento. «Aquí estará su espacio», le mostró Elena un día,
conduciéndola a una pequeña habitación luminosa con estanterías de madera y una mesa de trabajo. Será el área de medicina tradicional. Podrá almacenar sus hierbas, preparar sus remedios y atender a los pacientes que prefieran tratamientos naturales o complementarios. Carmen recorrió la habitación con pasos vacilantes, tocando la superficie lisa de la mesa, admirando las estanterías vacías que pronto albergarían sus tesoros herbales. Era difícil creer que este espacio limpio y profesional estaría dedicado a los conocimientos que había heredado de su madre y su abuela, saberes que hasta entonces solo había practicado en la intimidad de su hogar o entre vecinos necesitados. ¿De verdad creen que la gente vendrá a buscarme aquí?, preguntó con genuina preocupación. Muchos prefieren visitarme en secreto, lejos de los ojos de los médicos. Elena asintió comprensivamente. Precisamente por eso es tan importante su presencia, doña Carmen. Queremos tender puentes entre la medicina tradicional y la moderna, no crear divisiones. Con usted aquí, las personas se sentirán más cómodas acercándose a la clínica y poco a poco comprenderán que ambos enfoques pueden complementarse. No todos en el equipo médico compartían este entusiasmo. Carmen no tardó en notar las miradas escépticas del doctor Jiménez, un médico joven recién llegado de la capital, quien apenas disimulaba su desdén cuando la veía en los pasillos de la clínica. No entiendo por qué necesitamos curanderas tradicionales en un centro médico moderno, le oyó comentar un día a una enfermera. Estamos perpetuando supersticiones y retrasando el progreso. Estas palabras dolieron a Carmen más de lo que quiso admitir. A pesar de la calidez con que la mayoría del personal la trataba, sentía que tenía que demostrar constantemente su valor, justificar su presencia en aquel mundo al que claramente no pertenecía. Una tarde, mientras regresaba a la posada después de un día particularmente agotador, se encontró con Mateo en el camino. Caminaba cabizbaja, perdida en sus pensamientos, cuando su voz la sacó de su ensimismamiento. «Doña Carmen, ¿está todo bien?». Levantó la mirada, sorprendida. Mateo la observaba con preocupación genuina, su rostro curtido por el sol mostrando líneas de inquietud. «Sí, estoy bien», respondió automáticamente, pero algo en la mirada comprensiva de Mateo hizo que añadiera: «Es solo que a veces me pregunto si realmente pertenezco a ese lugar, si mis conocimientos tienen algún valor junto a todas esas máquinas y medicinas modernas». Mateo la invitó a sentarse en un banco de la plaza. El atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras los habitantes del pueblo regresaban lentamente a sus hogares después de un día de trabajo. ¿Sabe por qué la fundación se interesó en este pueblo?, preguntó Mateo después de un momento de silencio. Carmen negó con la cabeza. Hace 2 años hubo un brote de una enfermedad desconocida en la región. Los médicos de la ciudad no podían identificarla y los antibióticos convencionales no funcionaban. Muchos enfermaron, especialmente niños. Mateo hizo una pausa, sus ojos fijos en el horizonte, como si pudiera ver aquellos días difíciles. Fue una curandera local quien encontró una combinación de plantas que aliviaba los síntomas y en muchos casos curaba completamente la enfermedad. Cuando los investigadores analizaron esas plantas, descubrieron compuestos con propiedades antibióticas y antiinflamatorias que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. Carmen escuchaba con atención creciente. Esa experiencia nos enseñó una lección valiosa. La medicina no tiene una sola fuente de conocimiento. La sabiduría tradicional, transmitida por generaciones, a menudo contiene verdades que la ciencia tardará décadas en descubrir. Mateo se volvió hacia ella, su mirada intensa. Sus conocimientos, doña Carmen, no son solo valiosos, son irreemplazables. Y si el doctor Jiménez no lo entiende todavía,
Lo hará cuando vea los resultados. Aquella conversación infundió en Carmen un renovado sentido de propósito. A la mañana siguiente, se presentó en la clínica con un pequeño atado de hierbas frescas que había recolectado al amanecer en las afueras del pueblo. Para el espacio de medicina tradicional, explicó a Elena, quien la recibió con una sonrisa. Creo que es hora de comenzar a prepararlo. Los días siguientes vieron a Carmen transformada. Con creciente confianza, comenzó a acondicionar su espacio en la clínica, etiquetando cuidadosamente diferentes hierbas, explicando sus propiedades a quienes mostraban interés, incluso aventurándose a sugerir tratamientos complementarios para algunos pacientes. Mientras tanto, la casa que le habían asignado estaba casi lista. Carmen la visitaba diariamente para supervisar los últimos detalles. Una cuna adecuada para Lucía, cortinas que ella misma había cosido con telas donadas por mujeres del pueblo, un pequeño jardín trasero donde ya había comenzado a plantar algunas hierbas medicinales. Una tarde, mientras Carmen ordenaba sus hierbas en la clínica, escuchó un alboroto en la sala de espera. Una mujer había llegado con su hijo adolescente, quien sufría de una erupción cutánea severa que le cubría brazos y rostro. El doctor Jiménez examinaba al joven con el ceño fruncido. Parece una reacción alérgica, diagnosticó, pero necesitaremos hacer pruebas para determinar la causa exacta. Mientras tanto, le recetaré antihistamínicos y una crema cortisona. La madre del chico parecía angustiada. Ya probamos eso, doctor. El médico de Ciudad Central le recetó lo mismo hace una semana, pero la erupción solo empeoró. Carmen, que había estado observando discretamente, reconoció los síntomas. Se acercó con cautela al grupo. Disculpe, intervino suavemente. El joven ha estado trabajando cerca de los nuevos cultivos de maíz, los que fueron fumigados la semana pasada. La mujer la miró sorprendida. Sí, mi hijo ayuda en esos campos después de la escuela. ¿Cómo lo supo? He visto esta erupción antes, explicó Carmen. No es una alergia común, sino una reacción a los químicos utilizados en esos fumigantes. Los antihistamínicos convencionales no funcionan bien para esto. El doctor Jiménez la miró con escepticismo, pero la madre del chico se volvió hacia ella con esperanza. Usted es doña Carmen, ¿verdad? La curandera de la montaña. Mi prima habla maravillas de sus remedios. Carmen asintió modestamente. Tengo una preparación que podría ayudar. Es una cataplasma de hierbas que extrae las toxinas y reduce la inflamación. El doctor Jiménez comenzó a protestar, pero la doctora Ramírez, que había estado escuchando la conversación, intervino. ¿Por qué no intentamos un enfoque combinado? Podemos administrar un tratamiento para desintoxicación junto con el remedio de doña Carmen. Documentaremos los resultados cuidadosamente. Después de un momento de duda, el doctor Jiménez accedió a regañadientes. Carmen regresó a su espacio para preparar la cataplasma, mezclando varias hierbas con conocimientos precisos, transmitidos por generaciones. 3 días después, el joven regresó para un seguimiento. La mejoría era notable. La erupción había disminuido significativamente y el ardor y la picazón habían desaparecido casi por completo. Increíble, murmuró el doctor Jiménez, examinando la piel del paciente. La combinación de tratamientos fue muy efectiva. Fue la primera vez que miró a Carmen con algo parecido al respeto. El día de la mudanza llegó finalmente. Carmen se despidió de la señora Dolores con lágrimas en los ojos, agradeciendo infinitamente su hospitalidad durante aquellas semanas cruciales. La dueña de la posada, que se había encariñado con Lucía, les regaló una pequeña manta tejida a mano y prometió visitarlas pronto en su nuevo hogar. Mateo y 2 jóvenes voluntarios de la fundación
Ayudaron a trasladar las pocas pertenencias de Carmen y los nuevos enseres que la organización había proporcionado: una cama, una cuna para Lucía, algunos muebles básicos, utensilios de cocina y ropa de cama. Todo era modesto pero digno, infinitamente mejor que lo que Carmen había tenido en décadas. La casita, ubicada a solo 3 calles de la clínica, era pequeña pero acogedora. Tenía paredes encaladas de blanco, un techo de tejas rojas sin goteras, ventanas con cristales intactos que dejaban entrar abundante luz y un suelo de cemento pulido que Carmen podría mantener limpio sin dificultad. El patio trasero, aunque pequeño, tenía tierra fértil donde ya había comenzado a trasplantar algunas de sus hierbas medicinales más preciadas. «¿Qué le parece?», preguntó Mateo cuando terminaron de acomodar los muebles. Carmen recorrió la sala con la mirada, todavía incrédula ante su buena fortuna. Lucía, que ahora se movía con más energía, gateaba explorando su nuevo entorno con curiosidad infantil. «Es como un palacio», respondió sinceramente. «Nunca pensé que a mi edad tendría un lugar así». Aquella noche, después de que todos se marcharan, Carmen se sentó en la pequeña mecedora que Elena le había regalado, con Lucía dormida en sus brazos. El silencio era diferente al de la montaña. Aquí se mezclaban sonidos distantes de otras casas, algún perro ladrando, ocasionalmente una risa o una conversación, sonidos de comunidad, de vida compartida, tan distintos a la soledad a la que se había acostumbrado. «Tu madre estaría tan feliz de verte así», susurró a la bebé dormida. «Crecerás en un hogar seguro, irás a la escuela, tendrás oportunidades que ni ella ni yo tuvimos». La adaptación a su nueva vida no fue sencilla. Había momentos en que Carmen extrañaba la libertad de la montaña, la intimidad con la naturaleza, incluso la sencillez de su antigua rutina. La vida en el pueblo tenía reglas diferentes, expectativas distintas, y a veces se sentía como una extraña, observando un mundo al que no pertenecía completamente. Su trabajo en la clínica, sin embargo, pronto se convirtió en su ancla. Después del éxito con el joven de la erupción cutánea, otros pacientes comenzaron a preguntar específicamente por la curandera, como la llamaban respetuosamente. Carmen estableció una rutina. Por las mañanas recolectaba hierbas frescas en las afueras del pueblo o en su propio jardín. Luego pasaba la mayor parte del día en la clínica, preparando remedios, atendiendo pacientes y documentando cuidadosamente cada tratamiento y resultado. Elena había asignado a una joven enfermera, Gabriela, para trabajar directamente con Carmen. Su tarea era crear un puente entre los métodos tradicionales y los procedimientos médicos modernos, asegurándose de que todo quedara registrado científicamente. «Es importante documentar todo lo que hace doña Carmen», le explicaba Gabriela, mientras anotaba meticulosamente las proporciones de una tintura para problemas digestivos. «Así podemos validar científicamente la efectividad de sus remedios y compartir ese conocimiento con otras clínicas». Carmen, que nunca había considerado sus conocimientos como algo digno de estudio científico, observaba este proceso con asombro y creciente orgullo. Cada vez que un paciente regresaba reportando mejoría, cada vez que un médico reconocía la efectividad de uno de sus tratamientos, sentía que honraba la memoria de su madre y su abuela, que habían preservado y transmitido aquella sabiduría a través de generaciones. El doctor Jiménez seguía siendo un desafío. Aunque el éxito con el caso de la erupción cutánea había agrietado su escepticismo, mantenía una distancia profesional que a veces rayaba en la frialdad. Sin embargo, Carmen notaba que ocasionalmente pasaba por su área, observando con curiosidad apenas disimulada mientras ella preparaba algún remedio. Un día, cuando Carmen estaba sola en su espacio machacando hojas de llantén para una cataplasma,
El doctor Jiménez entró silenciosamente. «¿Puedo preguntarle algo, doña Carmen?», dijo finalmente, después de observarla trabajar por unos minutos. Carmen asintió, sorprendida por la iniciativa. ¿Cómo sabe qué planta usar para cada dolencia? ¿Cómo distingue entre síntomas similares que podrían requerir tratamientos diferentes? La pregunta era genuina, sin el habitual tono condescendiente. Carmen sonrió levemente, reconociendo una oportunidad para tender un puente. Es como cuando usted estudia medicina, doctor. Hay conocimiento acumulado que se transmite de maestro a aprendiz, hay observación, hay práctica, y sí, también hay intuición basada en la experiencia. Se limpió las manos en el delantal y le mostró varias hojas aparentemente similares. Mire estas hojas. Para un ojo no entrenado parecen casi idénticas, pero esta tiene propiedades antiinflamatorias, mientras que esta otra puede ser tóxica si se usa incorrectamente. Mi abuela me enseñó a distinguirlas por el tacto, el olor, pequeñas diferencias en la forma de los bordes. Años de práctica hacen que esas distinciones se vuelvan instintivas. El doctor Jiménez examinó las hojas con genuino interés. En la universidad nos enseñan a confiar en análisis de laboratorio, en compuestos aislados y cuantificados. A veces olvidamos que todo ese conocimiento científico comenzó con observaciones como las que usted describe. Aquella conversación marcó un punto de inflexión en su relación. No se convirtieron en amigos cercanos, pero un respeto mutuo comenzó a desarrollarse. El doctor Jiménez empezó a consultarle ocasionalmente sobre casos específicos y Carmen aprendió a expresar sus observaciones en términos que él pudiera entender y valorar. Mientras tanto, Lucía florecía en su nuevo entorno. A los 10 meses, ya gateaba por toda la casa con energía inagotable. Sus mejillas regordetas y su risa fácil eran el mejor testimonio del cambio en sus circunstancias. La doctora Ramírez, que seguía monitoreando su desarrollo, estaba impresionada con su recuperación. «Es como si fuera una niña completamente diferente», comentó durante una revisión de rutina. «Su peso y talla están casi normalizados para su edad y su desarrollo cognitivo está avanzando rápidamente. Es una niña muy inteligente, doña Carmen». Carmen asentía con orgullo mientras observaba a Lucía intentar ponerse de pie, agarrándose a los muebles con determinación. «Se parece tanto a su madre», comentaba con nostalgia. «María también era tenaz desde pequeña». La vida adquirió un ritmo estable. Por las mañanas, Carmen dejaba a Lucía al cuidado de Juana, una vecina mayor que cuidaba a varios niños del vecindario mientras sus padres trabajaban. Durante el día, se dedicaba a sus pacientes en la clínica. Por las tardes, cultivaba su jardín de hierbas medicinales con Lucía gateando a su alrededor. Las noches las pasaban juntas en la mecedora, Carmen cantando las mismas canciones de cuna que había cantado a María décadas atrás. La prosperidad, modesta pero significativa, comenzó a manifestarse en pequeños detalles. Carmen pudo comprar ropa nueva para ambas, alimentos variados y nutritivos, incluso algunos juguetes educativos para Lucía. El salario que recibía de la fundación, aunque no era exorbitante, le proporcionaba una seguridad económica que nunca había conocido. Sin embargo, no todo era perfecto. A medida que su reputación como curandera crecía, algunos pacientes comenzaron a buscarla directamente en su casa, fuera del horario de la clínica. Al principio fueron solo unos pocos, principalmente ancianos que se sentían más cómodos con la atención personalizada y privada. Pero pronto el número aumentó, y Carmen se encontró dedicando sus tardes, y a veces incluso parte de sus noches, a atender estas consultas informales. Elena lo notó durante una reunión de personal. «Se ve cansada, doña Carmen».
¿Está durmiendo lo suficiente? Carmen minimizó la situación, pero la verdad era que estaba sobrecargada. No podía negarse a ayudar a quienes la buscaban. Ese no era su modo de ser, pero el agotamiento comenzaba a pasarle factura. La situación llegó a un punto crítico una noche en que Carmen, exhausta después de un día particularmente intenso, seguido por varias visitas domiciliarias, tropezó en la cocina y cayó, golpeándose la cabeza contra el borde de la mesa. El ruido despertó a Lucía, cuyo llanto alertó a los vecinos. Cuando Mateo llegó, encontró a Carmen semiconsciente en el suelo y a Lucía llorando desconsoladamente en su cuna. «Esto no puede continuar así», le dijo Mateo con firmeza pero gentileza, mientras la doctora Ramírez le examinaba la contusión. «Está agotándose, doña Carmen, y Lucía la necesita sana y fuerte». Carmen, con lágrimas en los ojos, finalmente admitió lo que había estado negando. «No sé decir que no. Vienen a buscarme porque confían en mí, porque no tienen a nadie más». Fue Elena quien propuso una solución. ¿Y si formalizamos estas consultas? Podríamos establecer un horario de atención domiciliaria como extensión de la clínica. Usted seguiría ayudando a la comunidad, pero dentro de un marco estructurado, con apoyo adicional. La propuesta era sensata, pero Carmen sabía que requeriría un cambio profundo en su forma de relacionarse con la comunidad. Tendría que aprender a establecer límites, a cuidar de sí misma tanto como cuidaba de los demás. Era una lección difícil para alguien que había vivido toda su vida para servir a otros. La caída de Carmen actuó como un catalizador para cambios necesarios en su rutina. Durante la semana siguiente, mientras se recuperaba de la contusión, tuvo tiempo para reflexionar sobre el rumbo que estaba tomando su vida. El reposo forzado le hizo comprender lo que había estado negando. Si continuaba a ese ritmo, terminaría enfermando gravemente, y entonces, ¿quién cuidaría de Lucía? Elena y la doctora Ramírez diseñaron un plan que Carmen finalmente aceptó. Atendería en la clínica 4 días a la semana en horario regular, y un quinto día estaría disponible para visitas domiciliarias programadas, específicamente para pacientes ancianos o con movilidad reducida. Los fines de semana serían exclusivamente para ella y Lucía, un tiempo sagrado que nadie debía interrumpir, salvo emergencias genuinas. Cuidar de otros comienza por cuidar de una misma, le recordaba Elena cada vez que Carmen mostraba signos de querer extender su horario o aceptar pacientes fuera del esquema establecido. No es egoísmo, es sostenibilidad. Aprender a establecer límites fue quizás el desafío más difícil que Carmen había enfrentado. Toda su vida había estado definida por el servicio a los demás, poniendo las necesidades ajenas por encima de las propias. Decir no se sentía como una traición a su esencia más profunda. Mi abuela atendía a cualquier hora del día o de la noche. Le confió a Mateo durante una de sus visitas. Jamás rechazó a nadie que necesitara su ayuda. ¿Qué pensaría de mí ahora? Probablemente estaría orgullosa de ver cómo honra su legado, adaptándolo a nuevas circunstancias, respondió Mateo con gentileza. Los tiempos cambian, doña Carmen. Su abuela hacía lo mejor que podía con los recursos y el conocimiento disponibles en su época. Usted está haciendo lo mismo. Poco a poco, Carmen fue interiorizando esta nueva filosofía. Para su sorpresa, la comunidad respondió con comprensión y respeto. Lejos de perder la confianza de sus pacientes, el nuevo sistema estructurado aumentó su credibilidad. La gente comenzó a valorar más sus servicios, precisamente porque no estaban disponibles a toda hora. Con un horario más equilibrado, Carmen pudo finalmente disfrutar de su nueva vida. Los fines de semana se convirtieron en momentos preciosos con Lucía. Paseos por la plaza del pueblo, visitas a otras familias con niños pequeños,
incluso excursiones ocasionales a la montaña para recolectar hierbas especiales, convirtiendo lo que antes era trabajo en una actividad compartida y placentera. Lucía, que ahora tenía casi 1 año, crecía saludable y feliz. Sus primeros pasos inseguros fueron motivo de celebración en toda la clínica, donde se había convertido en una especie de mascota colectiva. Todos, desde los médicos hasta el personal de limpieza, la recibían con sonrisas y pequeños regalos cuando Carmen la llevaba ocasionalmente. Una tarde de domingo, mientras Carmen y Lucía disfrutaban de un picnic en las afueras del pueblo junto con Mateo, quien se había convertido en visitante regular de su hogar, la niña dio sus primeros pasos completamente sola, avanzando tambaleante pero decidida hacia una flor colorida que había llamado su atención. «Mire, doña Carmen», exclamó Mateo, señalando a la pequeña que, concentrada en su objetivo, daba un paso tras otro con determinación. Carmen contuvo la respiración, los ojos llenos de lágrimas. En ese momento perfecto, el recuerdo de María se hizo tan intenso que casi podía sentirla a su lado, compartiendo el orgullo y la alegría. «Su madre estaría tan feliz», murmuró, y por primera vez, mencionar a María no trajo solo dolor, sino también una cálida sensación de continuidad, de vida que persiste a través de nuevas generaciones. Mateo, que había estado observando tanto a la niña como a Carmen, preguntó suavemente cómo era ella, la madre de Lucía. Carmen sonrió, agradecida por la oportunidad de hablar de su hija. Durante los meses anteriores había evitado el tema, como si nombrarla pudiera abrir una herida demasiado dolorosa. «Era como el viento de primavera», respondió después de un momento. «Fuerte pero gentil, siempre en movimiento, siempre buscando algo nuevo. Leía todo lo que caía en sus manos, soñaba con estudiar, con ver el mundo más allá de nuestras montañas». Mientras Lucía exploraba el área cercana con pasos cada vez más seguros, Carmen compartió con Mateo historias sobre María. Su determinación para terminar la escuela primaria a pesar de la distancia que debía recorrer diariamente, su habilidad para los números, su breve paso por la escuela secundaria en el pueblo, antes de que la necesidad económica la obligara a abandonar sus estudios, su relación con el joven jornalero que luego la abandonaría al saber del embarazo. «Nunca la vi rendirse», concluyó Carmen, «ni siquiera cuando supo que enfrentaría la maternidad sola. Esta niña tendrá una vida mejor que la nuestra, mamá», me decía mientras acariciaba su vientre. «No vivió para verlo, pero estoy decidida a cumplir esa promesa». A medida que Lucía crecía, Carmen comenzó a pensar más seriamente en su educación. La niña mostraba una curiosidad insaciable por todo lo que la rodeaba, una inteligencia viva que recordaba a su madre. Carmen sabía que, para cumplir la promesa hecha a María, necesitaría más que estabilidad económica y cuidados amorosos. Necesitaría preparar a Lucía para un mundo que exigía educación formal. «Yo apenas sé leer y escribir», confesó a Elena durante una de sus conversaciones. «¿Cómo voy a ayudarla cuando comience la escuela?» «La fundación tiene un programa de alfabetización para adultos», respondió Elena. «Muchos de nuestros trabajadores comunitarios han pasado por él. ¿Le interesaría?» Carmen dudó. A sus 65 años, la idea de sentarse en un aula, de exponerse a la posibilidad del fracaso, resultaba intimidante. «No soy demasiado vieja para aprender». «Nunca se es demasiado viejo para aprender», aseguró Elena con convicción. «Además, imagine el ejemplo que estará dando a Lucía. Le enseñará que el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida». Así fue como Carmen, junto con su trabajo en la clínica y sus responsabilidades como abuela, comenzó a asistir 2 veces por semana a clases de alfabetización
en el centro comunitario. El grupo era pequeño y diverso. Algunas madres jóvenes que habían abandonado la escuela prematuramente, varios trabajadores agrícolas que nunca habían tenido acceso a educación formal, y Carmen, la mayor del grupo pero quizás la más determinada. Los inicios fueron difíciles. Sus dedos, acostumbrados a la precisión al preparar remedios herbales, se sentían torpes sosteniendo un lápiz. Las letras bailaban ante sus ojos, resistiéndose a formar palabras coherentes. Más de una vez consideró renunciar, convencida de que era demasiado tarde para ella. «No puedo hacerlo», le dijo a Mateo una noche, después de una clase particularmente frustrante. «Mi mente ya no funciona para estas cosas». Su mente funciona perfectamente para recordar cientos de plantas medicinales, sus propiedades y formas de preparación, respondió él. La lectura es solo otra habilidad, doña Carmen. Requiere práctica, igual que aprender a reconocer las hierbas. Con ese ánimo, Carmen perseveró. Gradualmente, las letras comenzaron a cooperar, formando palabras que podía reconocer. Las oraciones simples se volvieron párrafos, y la lectura, que inicialmente era un ejercicio laborioso, comenzó a convertirse en una fuente de placer y descubrimiento. Su primer logro significativo fue leer por sí misma un cuento infantil a Lucía antes de dormir. La niña, que ya hablaba algunas palabras sueltas, escuchó fascinada, señalando las ilustraciones y repitiendo sonidos que Carmen pronunciaba. Aquella noche, Carmen se durmió con una sensación de orgullo que no había experimentado en años. El trabajo en la clínica también evolucionaba. Lo que había comenzado como un espacio marginal dentro de la instalación médica se había convertido en un componente integral del servicio. Los pacientes ahora recibían opciones que combinaban tratamientos tradicionales y modernos, y los resultados eran meticulosamente documentados. Carmen y Gabriela, la joven enfermera asignada a su área, habían desarrollado un sistema eficiente de registro. Para cada tratamiento tradicional aplicado, anotaban los síntomas tratados, la composición exacta del remedio, la dosificación y los resultados observados. Este enfoque sistemático comenzaba a generar un corpus de conocimiento que llamaba la atención no solo del personal local, sino también de investigadores de la fundación en la capital. Un día, Elena le entregó a Carmen un sobre oficial. «Llegó esto para usted», dijo con una sonrisa enigmática. Dentro del sobre, Carmen encontró una invitación. La Universidad Nacional y la Fundación Esperanza y Salud la invitaban como ponente especial en un simposio sobre medicina tradicional e integración de saberes ancestrales en la práctica médica moderna. ¿Yo?, preguntó Carmen, incrédula. ¿Hablar en una universidad? Sus conocimientos y la documentación que usted y Gabriela han generado durante estos meses han captado la atención de los investigadores, explicó Elena. Quieren escuchar directamente de usted, la fuente original de este valioso saber. Carmen miró la invitación con una mezcla de terror y orgullo. La idea de pararse frente a médicos y científicos para hablar de los conocimientos que había considerado ordinarios durante toda su vida parecía surreal. Y sin embargo, había algo profundamente satisfactorio en este reconocimiento, no solo para ella, sino para todas las mujeres sabias que la habían precedido, cuyas voces rara vez fueron escuchadas más allá de sus comunidades. «No sé si podré hacerlo», dijo finalmente. «¿Qué diría? ¿Cómo hablaría ante gente tan educada?» «Hablaría como lo hace con sus pacientes», respondió Elena, «con autenticidad, con la sabiduría que viene de la experiencia directa. Eso tiene un valor que ningún título académico puede reemplazar». Esa noche, mientras Lucía dormía plácidamente en su cuna, Carmen contempló la invitación a la luz de la lámpara. ¿Quién hubiera imaginado,
apenas un año atrás, cuando mezclaba agua y harina en un cuenco gastado para alimentar a su nieta desnutrida, que su vida daría un giro tan extraordinario. La imagen de aquel cuenco de harina, la vela solitaria iluminando su choza en la montaña, el miedo constante por la supervivencia de Lucía, todo parecía ahora parte de otra vida, una pesadilla de la que había despertado gracias a un encuentro casual con un médico de paso por San Miguel. La invitación al simposio universitario se convirtió en el centro de conversación durante las semanas siguientes. Todo el personal de la clínica estaba entusiasmado por lo que consideraban un merecido reconocimiento al trabajo de Carmen. Incluso el doctor Jiménez, que había pasado de escéptico a cauteloso admirador, le ofreció ayuda para preparar su presentación. Si quiere, puedo revisar sus notas y sugerir una estructura que sea bien recibida en ámbitos académicos, le propuso una tarde, con una amabilidad que meses atrás habría sido impensable. Carmen agradeció todas las ofertas de ayuda, pero la ansiedad continuaba creciendo dentro de ella. Nunca había salido del entorno rural, nunca había visitado la capital, nunca se había dirigido a un público educado. Las dudas la asaltaban por las noches. ¿Y si hacía el ridículo? ¿Y si su español imperfecto, con su acento rural marcado, provocaba burlas? ¿Y si sus conocimientos, que parecían valiosos en San Miguel, resultaban triviales o obsoletos para los estándares científicos? No puedo hacerlo, le confesó a Mateo una noche, mientras compartían una taza de té en el pequeño porche de su casa. Lucía ya dormía, después de un día lleno de nuevos descubrimientos y palabras añadidas a su creciente vocabulario. No pertenezco a ese mundo. Mateo la escuchó pacientemente, como siempre. En los últimos meses, se había convertido en una presencia constante en sus vidas. Sus visitas, inicialmente profesionales, habían evolucionado hacia una amistad genuina, un vínculo que Carmen valoraba profundamente. ¿Recuerda cuando nos conocimos?, preguntó él después de un momento. ¿Recuerda cómo alimentaba a Lucía con agua y harina porque no tenía nada más para darle? Carmen asintió, el recuerdo todavía doloroso a pesar del tiempo transcurrido. Ese día había una mujer con una fortaleza extraordinaria, una mujer que había encontrado la manera de mantener viva a su nieta en las circunstancias más adversas. Continuó Mateo. Si pudo enfrentar eso, doña Carmen, puede enfrentar cualquier cosa, incluso una sala llena de académicos. Las palabras de Mateo resonaron en ella, pero no disiparon completamente sus dudas. El desafío ahora era diferente. No se trataba de sobrevivir, sino de validar ante los ojos del mundo académico una sabiduría que había sido menospreciada durante generaciones. La decisión final llegó de manera inesperada. Una tarde, mientras organizaba su colección de hierbas en la clínica, Carmen escuchó a dos mujeres jóvenes conversando en la sala de espera. Hablaban de sus abuelas, curanderas tradicionales cuyos conocimientos se habían perdido con su muerte. Mi abuela conocía remedios para todo, decía una de ellas con nostalgia, pero nunca los anotó, nunca los compartió fuera de la familia. Cuando murió, todo ese conocimiento desapareció con ella. La otra mujer asentía comprensivamente. Es la historia de nuestros pueblos. Tanta sabiduría perdida porque nadie la consideró digna de ser preservada. Esas palabras fueron una revelación para Carmen. Comprendió que la invitación al simposio no era solo sobre ella, era una oportunidad para honrar y preservar el legado de todas las mujeres sabias que la habían precedido, incluidas su madre y su abuela. Era la oportunidad de asegurar que este conocimiento ancestral no se perdiera, sino que fuera reconocido, documentado y respetado por las generaciones futuras. Esa noche, al regresar a casa, le dijo a Mateo: «Iré al simposio, no por mí,
sino por todas las curanderas cuyas voces nunca fueron escuchadas. Los preparativos para el viaje comenzaron inmediatamente. La fundación cubriría todos los gastos y proporcionaría un vehículo para el traslado a la capital, a 4 horas de distancia. Elena se ofreció a acompañarla y Gabriela, la joven enfermera, preparó cuidadosamente todos los datos y estadísticas que habían recopilado sobre los tratamientos tradicionales. El mayor dilema para Carmen fue decidir qué hacer con Lucía. La niña, que acababa de cumplir 1 año, nunca se había separado de ella por más de unas horas. La idea de dejarla durante los 3 días que duraría el simposio le partía el corazón. «Podría cuidarla yo», ofreció Mateo cuando Carmen le planteó su preocupación. «Tomaré unos días libres. La señora Dolores me ayudará y entre los dos seguiremos la rutina que usted establezca». La oferta era generosa, pero Carmen dudaba. Mateo, a pesar de ser médico, no tenía experiencia con niños pequeños. ¿Sabría manejar los caprichos de Lucía, sus horarios de comida, sus necesidades específicas? «Sé que es mucho pedir», reconoció Carmen, «pero podríamos hacer una prueba. Quizás podría cuidarla un día completo antes del viaje, para ver cómo se adaptan el uno al otro». Así fue como, el domingo previo al simposio, Mateo pasó su primer día como cuidador principal de Lucía. Carmen preparó detalladas instrucciones, dejó alimentos preparados y explicó cada aspecto de la rutina de la niña. Luego, con el corazón encogido pero determinada a dar este paso necesario, salió de la casa para pasar el día con Elena, preparando su presentación. Cuando regresó al anochecer, encontró una escena que la dejó sin palabras. Mateo estaba sentado en el suelo rodeado de juguetes mientras Lucía, con las mejillas sonrosadas de tanto reír, intentaba colocarle un pequeño sombrero de muñeca. La casa estaba sorprendentemente ordenada y un aroma delicioso provenía de la cocina. «Hicimos espaguetis», anunció Mateo con orgullo cuando la vio. «Bueno, yo los hice», Lucía supervisó. La niña, al ver a su abuela, gateó rápidamente hacia ella, balbuceando entusiasmada como si quisiera contarle todas las aventuras del día. «Parece que se divirtieron», comentó Carmen, conmovida por la escena. «Fue un día maravilloso», confirmó Mateo, levantándose del suelo con cierta dificultad. «Lucía es una excelente compañera, inteligente, curiosa y sorprendentemente paciente con mis errores de principiante». Aquella noche, mientras cenaban los 3 juntos, Carmen observó la naturalidad con que Mateo interactuaba con Lucía, la confianza que la niña ya mostraba hacia él, la complicidad que habían desarrollado en solo un día. Por primera vez, sintió que podría hacer este viaje con la tranquilidad de saber que su nieta estaría en buenas manos. El día de la partida llegó demasiado pronto. Carmen, vestida con su mejor ropa, un conjunto nuevo que Elena la había ayudado a elegir, abrazó a Lucía con fuerza, intentando contener las lágrimas. «Volveré pronto, mi ángel», le susurró. «Sé buena con Mateo». Lucía, que parecía percibir la importancia del momento, tocó la mejilla de su abuela con su manita y luego, para sorpresa de todos, extendió los brazos hacia Mateo, como asegurándole a Carmen que estaría bien. El viaje a la capital fue una sucesión de descubrimientos para Carmen. Nunca había visto edificios tan altos, calles tan concurridas, tanta gente moviéndose apresuradamente en todas direcciones. La universidad, con sus edificios imponentes y sus jardines bien cuidados, le pareció un mundo completamente ajeno a su realidad. El simposio reunía a médicos, investigadores, antropólogos y profesionales de la salud de todo el país, interesados en la integración de la medicina tradicional en los sistemas de salud modernos. Carmen, programada para hablar el segundo día, pasó la primera jornada escuchando atentamente otras presentaciones,
familiarizándose con el formato y el lenguaje utilizado. Por la noche, en la habitación del hotel que compartía con Elena, revisó una vez más sus notas. No eran notas convencionales. Carmen había decidido no leer un discurso preparado, sino hablar desde el corazón, usando como guía algunas hierbas secas y amuletos que había traído consigo, objetos que evocaban historias y conocimientos específicos. ¿Está nerviosa?, preguntó Elena, observándola organizar estos objetos sobre la mesa. Estoy aterrada, confesó Carmen con una sonrisa tímida, pero también siento que debo hacer esto, que es importante. El momento de su presentación llegó con una rapidez vertiginosa. De pronto, Carmen se encontró en el podio, mirando a una audiencia de más de 100 personas, todas con su atención fija en ella. El miedo amenazó con paralizarla. Por un instante, consideró disculparse y abandonar el escenario. Pero entonces, su mirada se posó en la pequeña bolsa de tela que había colocado sobre el podio. Dentro estaba una muestra de la misma harina con la que apenas un año atrás alimentaba a Lucía en su desesperación. La había traído como recordatorio del camino recorrido, como símbolo de su lucha y su resistencia. Con esa imagen en mente, Carmen comenzó a hablar. Su voz, inicialmente temblorosa, fue ganando fuerza a medida que compartía su historia. Cómo había aprendido de su madre y su abuela, cómo estos conocimientos habían ayudado a su comunidad durante generaciones, cómo la colaboración con la medicina moderna estaba validando y enriqueciendo prácticas ancestrales. A medida que Carmen hablaba, el salón universitario, inicialmente intimidante con sus luces brillantes y su público educado, comenzó a transformarse. Ya no sentía que estaba en territorio extraño, sino que, de alguna manera, había convertido ese espacio académico en una extensión de su pequeño consultorio en la clínica de San Miguel. Sus manos, arrugadas y marcadas por décadas de trabajo, se movían con gracia mientras mostraba las hierbas que había traído, explicando sus propiedades y usos con la misma naturalidad con que lo haría para un paciente. Esta, dijo sosteniendo en alto un ramillete de hojas secas, es lo que mi abuela llamaba la consoladora. Ustedes la conocen como Melissa officinalis o toronjil. Para la ciencia, es un ansiolítico natural por su contenido de ácido rosmarínico. Para nosotros, es el remedio que calma el alma cuando el espíritu está inquieto. El público, compuesto principalmente por médicos y científicos, escuchaba con atención creciente. Carmen notó que muchos tomaban notas, algo que jamás habría imaginado. Personas con títulos universitarios anotando sus palabras, las palabras de una anciana campesina que apenas había aprendido a leer recientemente. Cuando llegó al final de su presentación, decidió mostrar lo que consideraba su testimonio más poderoso, la pequeña bolsa de harina. Hace poco más de un año, dijo, su voz cargada de emoción pero firme, esto era lo único que podía ofrecerle a mi nieta huérfana, agua y harina, no por ignorancia de lo que necesitaba, sino por pobreza. Sabía que no era suficiente, que mi conocimiento sobre plantas no podía suplir la necesidad de nutrientes esenciales. Estaba perdiendo a mi nieta lentamente, día tras día. El silencio en la sala era absoluto. Carmen abrió la bolsita y dejó caer un poco de harina en su palma. Este polvo blanco representa tanto el límite de la medicina tradicional como el puente hacia la integración con la medicina moderna. Mi nieta no se salvó con hierbas, se salvó porque un médico, el doctor Mateo Suárez, tendió un puente entre estos dos mundos. Hoy, mi Lucía está sana y fuerte, y yo estoy aquí, compartiendo conocimientos que casi se pierden, no para reemplazar a la medicina moderna, sino para complementarla. Cuando terminó, el aplauso fue inmediato y prolongado. Carmen,
Abrumada por la respuesta, apenas pudo murmurar un «gracias» antes de regresar a su asiento junto a Elena, quien la abrazó con orgullo. Lo que siguió fue igualmente sorprendente. Durante el receso, varios participantes se acercaron a ella con preguntas específicas, con un respeto que jamás había experimentado en entornos profesionales. Un profesor de farmacología mostró particular interés en sus métodos de preparación de tinturas, señalando que ciertas técnicas tradicionales podrían preservar compuestos que se pierden en los procesos industriales modernos. Doña Carmen, le dijo una investigadora del Instituto Nacional de Salud, su presentación ha sido reveladora. Quisiera invitarla a participar en un estudio que estamos iniciando sobre propiedades antimicrobianas de plantas nativas. Su conocimiento sería invaluable. Al final del día, Carmen tenía varias tarjetas de presentación y propuestas de colaboración que nunca había anticipado. El respeto genuino de estos profesionales, su interés sincero en aprender de ella, sanaba una herida antigua, la de haber sido considerada durante años como una simple curandera supersticiosa, alguien cuyos conocimientos eran tolerados pero nunca verdaderamente valorados en el mundo oficial. Esa noche, desde la habitación del hotel, Carmen llamó a Mateo para saber cómo estaban él y Lucía. La tranquilizó escuchar la risa de su nieta de fondo, mientras Mateo le aseguraba que todo marchaba perfectamente. «¿Cómo fue su presentación?», preguntó él. «Creo que bien», respondió ella con modestia. La gente pareció interesada. Elena, que estaba cerca, tomó el teléfono. ¿Interesada? Fue un éxito rotundo. Doña Carmen los dejó boquiabiertos. Tiene ofertas para participar en investigaciones, invitaciones a otros simposios. Hasta le ofrecieron escribir un libro sobre medicina tradicional. Carmen recuperó el teléfono sonrojada. Elena exagera, pero sí, fue mejor de lo que esperaba. «No tengo dudas», respondió Mateo, y Carmen pudo escuchar la sonrisa en su voz. «Siempre supe que impresionaría a todos, igual que me impresionó a mí desde el primer día». El regreso a San Miguel 3 días después fue agridulce. Por un lado, Carmen ansiaba reunirse con Lucía, cuya ausencia había sentido como un dolor constante. Por otro, la experiencia en la capital había abierto un horizonte de posibilidades que nunca había considerado. El reencuentro con su nieta fue emotivo. En cuanto Carmen cruzó la puerta de su casa, Lucía, que estaba en brazos de Mateo, estiró sus manitas hacia ella, balbuceando entusiasmada. Carmen la abrazó con fuerza, maravillándose de cómo, incluso en tan pocos días, parecía haber crecido y cambiado. «Dijo una palabra nueva mientras no estabas», comentó Mateo con orgullo, como si fuera un logro personal. «Dijo Luna anoche, cuando la vimos desde la ventana». «Luna», repitió Lucía, como para confirmar la historia, y los tres rieron juntos, una pequeña familia improvisada unida por el destino y el afecto. Los días siguientes vieron a Carmen adaptándose nuevamente a su rutina, pero con un aire renovado. Su experiencia en el simposio había validado su trabajo de una manera que nunca había imaginado posible. En la clínica el personal la recibió con una pequeña celebración y el doctor Jiménez, en un gesto que sorprendió a todos, le regaló un hermoso mortero de mármol para sus preparaciones herbales. «Un reconocimiento al valor de su conocimiento tradicional», dijo formalmente, aunque Carmen detectó un brillo de genuino respeto en sus ojos. La noticia de su éxito en el simposio se extendió rápidamente por San Miguel. Pacientes que antes la habían consultado a escondidas, ahora acudían abiertamente a la clínica, orgullosos de ser atendidos por alguien cuyo saber era reconocido incluso por los doctores de la capital. Una tarde, mientras Carmen trabajaba en su jardín de hierbas con Lucía jugando cerca, Mateo llegó con una expresión peculiar, mezcla de excitación y nerviosismo. «Doña Carmen»,
Tengo noticias, anunció sin preámbulos. Me han ofrecido un puesto permanente aquí en San Miguel. La fundación quiere que dirija la expansión de la clínica, incluyendo un nuevo departamento dedicado específicamente a la investigación y documentación de medicina tradicional. Carmen dejó las hierbas que estaba clasificando y lo miró con sorpresa. «¿Te quedarás? Pensé que eventualmente regresarías a la ciudad». «Ese era el plan inicial», admitió Mateo. «Pero estos meses aquí han cambiado mi perspectiva. El trabajo que estamos haciendo es importante y...» Dudó un momento. «Hay personas aquí que se han vuelto muy importantes para mí». La mirada que intercambiaron contenía mucho más que palabras. En los últimos meses, la relación entre Carmen y Mateo había evolucionado de manera sutil pero profunda. Lo que comenzó como gratitud de Carmen hacia el hombre que había salvado a su nieta se había transformado en una amistad íntima, un vínculo de respeto mutuo y afecto creciente. Lucía, como si percibiera la importancia del momento, se acercó gateando y se aferró a la pierna de Mateo, levantando sus brazos en el gesto universal que pedía ser alzada. Él la tomó en brazos con la naturalidad de quien ha repetido ese movimiento cientos de veces, y la niña se acomodó contra su pecho con confianza total. «Parece que la noticia le agrada», comentó Carmen, conmovida por la escena. «¿Y a ti?», preguntó Mateo directamente. «¿Te agrada la idea de que me quede permanentemente en San Miguel?» Carmen sintió un calor inesperado en las mejillas. A sus 66 años, con una vida marcada por el trabajo duro y las responsabilidades, no estaba acostumbrada a considerar sus propios deseos y sentimientos. ¿Qué sentía realmente por Mateo? ¿Era solo gratitud, solo amistad, o había algo más, algo que no se había permitido nombrar? «Sí», respondió finalmente con sencillez. «Me alegra mucho que te quedes». Los meses siguientes trajeron cambios significativos para todos. La clínica comenzó su expansión, con Mateo liderando el proyecto y Carmen asumiendo un rol más formal como directora del nuevo departamento de medicina tradicional. Este nombramiento vino acompañado de un aumento salarial que le permitió mejorar aún más su casa, añadiendo comodidades que antes habría considerado lujos inalcanzables. Lucía, ahora con casi 2 años, crecía sana y feliz, rodeada de afecto y estímulos. Su vocabulario aumentaba día a día, y su personalidad se afirmaba, curiosa como su madre, perseverante como su abuela, y con una alegría contagiosa que iluminaba la vida de todos a su alrededor. La relación entre Carmen y Mateo seguía profundizándose, aunque ambos avanzaban con la cautela de quienes han conocido pérdidas y saben valorar cada momento. Él, viudo desde hacía años según había revelado en una de sus largas conversaciones nocturnas, y ella, marcada por una vida de sacrificios, encontraban en su mutua compañía un consuelo y una alegría que ninguno había esperado volver a experimentar. Una tarde de primavera, cuando Lucía ya había cumplido 2 años, Carmen recibió una carta que cambiaría nuevamente el curso de su vida. El sobre, con el membrete de la Universidad Nacional, contenía una propuesta formal. Le ofrecían participar como coautora en un libro sobre medicina tradicional, un compendio que documentaría sus conocimientos para preservarlos y difundirlos entre profesionales de la salud y nuevas generaciones. «Un libro», murmuró Carmen, sosteniendo la carta con manos temblorosas. «Quieren que mis conocimientos estén en un libro». Mateo, que había llegado para la cena y observaba su reacción, sonrió ante su asombro. «Es un reconocimiento más que merecido, doña Carmen. Sus conocimientos salvarán vidas mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. La idea de la trascendencia, de que su sabiduría heredada perduraría más allá de su propia existencia, conmovió profundamente a Carmen. Pensó en su madre,
en su abuela, en todas las mujeres sabias de su linaje, cuyos nombres habían sido olvidados por todos, excepto por ella. Ahora, sus enseñanzas vivirían, serían estudiadas, respetadas. Aceptaré, decidió, pero con una condición. El libro debe nombrar y honrar a todas las mujeres de mi familia que preservaron estos conocimientos. No quiero que parezca que esto comenzó conmigo. Cuando informó su decisión a la universidad, recibió una respuesta entusiasta. No solo aceptaban su condición, sino que proponían ampliar el alcance del libro para incluir la historia de la medicina tradicional en la región, destacando el papel de las mujeres curanderas a lo largo de las generaciones. El proyecto del libro añadió una nueva dimensión a la vida de Carmen. 3 veces por semana, una joven antropóloga médica, Mariana, venía desde la capital para trabajar con ella, documentando meticulosamente cada remedio, cada técnica, cada historia asociada con las plantas medicinales. Grabadora en mano, Mariana escuchaba con fascinación mientras Carmen compartía no solo conocimientos prácticos, sino también las historias familiares que los acompañaban. Mi abuela decía que esta planta solo debe recolectarse antes del amanecer, explicaba Carmen, mostrando una hierba de hojas dentadas. La ciencia moderna podría decir que es porque los principios activos son más concentrados en ese momento, pero ella lo explicaba de otra manera. Decía que la planta sueña durante la noche y al despertar está más dispuesta a compartir su poder curativo. Mariana, lejos de descartar estas explicaciones como supersticiones, las registraba con el mismo respeto que dedicaba a las proporciones exactas de los remedios o a sus aplicaciones específicas. Estas narrativas son parte integral del conocimiento, explicaba. La ciencia está comenzando a entender que el contexto cultural, las creencias asociadas a un tratamiento, pueden influir significativamente en su eficacia. Para Lucía, estas sesiones se convirtieron en una extensión natural de su educación. Aunque apenas hablaba con frases completas, absorbía todo lo que ocurría a su alrededor con la curiosidad insaciable propia de su edad. Sentada junto a su abuela, observaba la preparación de las tinturas y cataplasmas, escuchaba las historias, a veces incluso intentaba repetir los nombres de las plantas, provocando sonrisas en las mujeres. Está aprendiendo, igual que yo aprendí de mi madre, comentó Carmen un día, observando cómo Lucía manipulaba cuidadosamente unas flores secas. El conocimiento sigue vivo, pasando de una generación a otra. La presencia cada vez más constante de Mateo en sus vidas también se había convertido en parte de esta nueva normalidad. Ya no eran solo visitas ocasionales o encuentros casuales, ahora compartían comidas regularmente, paseos dominicales, celebraciones familiares. Para Lucía, Mateo se había convertido en una figura paterna, alguien a quien esperaba con entusiasmo, a quien mostraba sus pequeños descubrimientos, en cuyos brazos buscaba consuelo cuando estaba cansada o asustada. Una noche, después de acostar a Lucía, Carmen y Mateo compartían un té en el porche, como habían hecho tantas veces antes. El cielo estrellado de San Miguel se extendía sobre ellos, y el aire fresco traía el aroma de las flores nocturnas del jardín de Carmen. He estado pensando mucho últimamente, comenzó Mateo, con una seriedad inusual en su voz. Carmen lo miró expectante. Había aprendido a leer las expresiones de este hombre que había transformado su vida, y sabía que algo importante estaba por ser dicho. Cuando llegué a San Miguel hace casi 2 años, no tenía intención de quedarme, continuó él. Era un médico itinerante, siempre en movimiento, sin establecer raíces en ningún lugar desde la muerte de mi esposa. Carmen asintió. Mateo le había hablado de Isabel, fallecida de cáncer 5 años atrás,
y de cómo su muerte lo había dejado a la deriva, buscando propósito en su trabajo, pero evitando compromisos emocionales profundos. Pero entonces las conocí a ustedes, siguió Mateo, su mirada ahora fija en Carmen. A ti y a Lucía, y poco a poco, sin darme cuenta al principio, encontré algo que creía perdido para siempre, un hogar, no un lugar físico, sino ese sentimiento de pertenencia, de propósito compartido, de familia. La palabra familia quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. A sus 66 años, habiendo vivido una vida marcada por el deber y el sacrificio, la idea del amor romántico le parecía tan lejana como un cuento de hadas. Y sin embargo, aquí estaba, sentada bajo las estrellas con un hombre cuya mera presencia iluminaba sus días, cuya ausencia dejaba un vacío palpable. Lo que intento decir, Carmen, continuó Mateo, usando por primera vez su nombre sin el formal doña que siempre había mantenido, es que te amo, a ti y a Lucía, y quisiera, si tú también lo deseas, que formáramos una familia de verdad. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de emociones demasiado profundas para ser expresadas inmediatamente con palabras. Carmen miró sus manos, esas manos que habían trabajado sin descanso durante décadas, que habían sostenido a su hija moribunda, que habían mezclado agua y harina en desesperación, que ahora preparaban remedios valorados por médicos y científicos. Manos que, sorprendentemente, aún eran capaces de sentir el calor del amor cuando Mateo las tomaba entre las suyas como lo hacía ahora. «Tengo miedo», confesó finalmente, «no de ti, sino de todo lo que esto significa. A mi edad, después de todo lo vivido, nunca pensé que tendría que considerar algo así». «Lo sé», respondió Mateo con gentileza, «y no te pido una respuesta inmediata. Solo quería que supieras lo que siento, lo que deseo para nuestro futuro. Tómate el tiempo que necesites». Esa noche, después de que Mateo se marchara, Carmen permaneció despierta mucho tiempo, reflexionando sobre esta inesperada encrucijada en su vida. Pensó en María, en cómo habría reaccionado su hija ante la perspectiva de que su madre encontrara el amor a esta edad. Recordó una conversación, una de las últimas antes de su muerte, cuando María, acariciando su vientre ya muy avanzado, le había dicho: «Mamá, prométeme que seguirás viviendo después de que yo me vaya, no solo existiendo, sino viviendo de verdad». En ese momento, Carmen había interpretado esas palabras como una premonición, un presentimiento de María sobre su propio fin. Ahora, se preguntaba si su hija había visto algo más, si había intuido que su madre, siempre dedicada a otros, merecía y podría encontrar una felicidad personal que nunca había buscado. Los días siguientes transcurrieron con normalidad aparente, pero Carmen sentía que algo fundamental había cambiado. Cada interacción con Mateo estaba cargada de un nuevo significado. Cada mirada compartida parecía más profunda. Y, para su sorpresa, descubrió que la idea del amor a su edad, lejos de sentirse inapropiada o ridícula, le traía una sensación de renovación, de posibilidades que creía cerradas para siempre. Una tarde, mientras trabajaba en su jardín de hierbas con Lucía jugando cerca, la niña de pronto levantó la vista y exclamó con alegría: «¡Teo! ¡Teo viene!». Carmen se giró para ver a Mateo acercándose por el sendero. Lucía corrió hacia él con los brazos abiertos, y él la levantó en el aire, haciéndola reír con deleite. La escena, tan cotidiana y a la vez tan preciosa, cristalizó algo en el corazón de Carmen. Esto era felicidad, esto era familia, esto era lo que María habría querido para ella y para Lucía. Cuando Mateo se acercó con Lucía en brazos, Carmen lo miró directamente a los ojos y dijo con sencillez: «Sí». «Sí»,
repitió él, la esperanza evidente en su voz. Sí a formar una familia, sí a todo lo que propusiste aquella noche. La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo fue como un amanecer, brillante y pleno de promesas. Lucía, aunque no comprendía completamente lo que ocurría, percibió la alegría del momento y aplaudió entusiasmada. Esa noche, mientras Lucía dormía, Carmen y Mateo hablaron durante horas, planeando su futuro compartido. No sería un matrimonio tradicional, acordaron, sino una unión basada en el respeto mutuo, el amor maduro y el compromiso compartido con Lucía y con la comunidad a la que ambos servían. La noticia de la unión entre Carmen y Mateo se extendió rápidamente por San Miguel, generando reacciones diversas. La mayoría de los habitantes del pueblo, que habían sido testigos de la transformación de Carmen y Lucía, recibieron la noticia con alegría sincera. Algunos, principalmente los más tradicionales, expresaron sorpresa ante la idea de que una mujer de la edad de Carmen iniciara una nueva vida en pareja. «La gente siempre hablará», comentó doña Josefina, la vendedora del mercado que había sido la primera en ayudar a Carmen en aquellos días oscuros. «Pero quienes realmente te conocen saben que mereces toda la felicidad del mundo». La ceremonia fue sencilla pero significativa. No optaron por un matrimonio religioso o civil formal, sino por una celebración comunitaria que honraba tanto las tradiciones locales como su compromiso mutuo. Se realizó en el patio de la clínica, ahora expandida y floreciente, con la presencia de todo el personal médico, amigos cercanos y muchos pacientes que habían sido tocados por la sabiduría de Carmen o la dedicación de Mateo. Lucía, vestida con un sencillo vestido blanco y una corona de flores silvestres, fue la encargada de entregar los anillos, una tarea que cumplió con la solemnidad que una niña de 2 años y medio podía reunir. Su carita seria mientras avanzaba sosteniendo la pequeña almohada con los anillos provocó sonrisas tiernas entre los asistentes. Elena, visiblemente emocionada, dirigió una ceremonia que combinaba elementos tradicionales con toques personalizados. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Carmen, que había temido no encontrar las palabras adecuadas, habló desde el corazón. «Mateo», dijo con voz clara que resonó en el patio silencioso, «cuando apareciste en mi vida, yo estaba desesperada, alimentando a mi nieta con agua y harina porque no tenía nada más para darle. No solo salvaste la vida de Lucía, me devolviste la esperanza cuando creía que todo estaba perdido. Hoy te ofrezco lo que nunca pensé que tendría para dar, un corazón renovado, un amor maduro nacido de la gratitud, pero transformado en algo mucho más profundo. Prometo caminar a tu lado en esta nueva etapa, aprendiendo juntos, cuidándonos mutuamente y creando para Lucía el hogar seguro y amoroso que su madre habría deseado para ella». Mateo, con lágrimas no disimuladas en los ojos, respondió con igual emoción. «Carmen, me enseñaste que los nuevos comienzos son posibles a cualquier edad. Después de perder a Isabel, creí que pasaría el resto de mi vida solo, dedicado únicamente a mi trabajo. Contigo y con Lucía redescubrí el significado de la familia, del hogar, del propósito compartido. Te prometo respeto, compañerismo y amor por todos los días que nos queden juntos. Y a ti, pequeña Lucía», añadió, inclinándose hacia la niña que los observaba atentamente, «te prometo ser el padre que mereces, guiándote y apoyándote mientras creces para convertirte en la mujer extraordinaria que estás destinada a ser». Cuando Elena los declaró oficialmente pareja, la explosión de aplausos y vítores estremeció el patio. Lucía, contagiada por la alegría colectiva, comenzó a saltar y bailar alrededor de ellos, símbolo perfecto del espíritu de renovación y esperanza que impregnaba la celebración. La vida después de la ceremonia
adquirió un nuevo ritmo. Mateo se mudó a la casa de Carmen, que pronto sintieron demasiado pequeña para los tres. Con sus recursos combinados y algo de ayuda de la fundación, pudieron construir una casa más amplia en un terreno cercano. El nuevo hogar incluía un consultorio donde Carmen podía atender casos especiales fuera del horario de la clínica y un extenso jardín medicinal que pronto se convirtió en un espacio educativo donde recibía a estudiantes interesados en la medicina tradicional. El libro, mientras tanto, avanzaba a buen ritmo. Carmen dedicaba varias horas semanales a trabajar con Mariana, la antropóloga, refinando el contenido, añadiendo detalles, asegurándose de que cada conocimiento quedara documentado con precisión y respeto. Cuando finalmente recibió el manuscrito completo para su revisión final, la emoción la embargó de tal manera que no pudo hablar por varios minutos. Es extraño ver toda una vida de conocimientos condensada en estas páginas, comentó finalmente, acariciando el grueso volumen. Conocimientos que no son solo míos, sino de todas las mujeres que me precedieron. La publicación del libro, titulado Sabiduría Ancestral, la medicina tradicional de las mujeres de la montaña, fue un acontecimiento que trascendió las fronteras de San Miguel. La Universidad Nacional organizó una presentación formal a la que asistieron académicos, profesionales de la salud y representantes de comunidades indígenas de todo el país. Carmen, vestida con su mejor ropa, pero sin perder su autenticidad, fue la protagonista indiscutible del evento. Este libro, declaró durante su discurso, no es mi legado personal, sino el testimonio de una sabiduría colectiva que ha salvado vidas durante generaciones sin recibir el reconocimiento que merecía. Hoy, gracias a la colaboración entre la medicina tradicional y la ciencia moderna, estos conocimientos no solo son preservados, sino validados y difundidos para beneficio de todos. Para Lucía, estos años formativos estaban llenos de estímulos extraordinarios. Crecía rodeada de amor, con una abuela cuya sabiduría era ahora reconocida nacionalmente y un padre adoptivo cuya dedicación profesional iba de la mano con su compromiso familiar. A los 4 años ya mostraba una curiosidad insaciable por las plantas medicinales, acompañando a Carmen en sus excursiones para recolectar hierbas y observando atentamente la preparación de remedios. «Tiene el don», comentó Carmen a Mateo una tarde, observando cómo la niña clasificaba instintivamente diferentes flores según sus propiedades. «Lo siente, igual que yo lo sentía a su edad». «También tiene tu determinación», respondió Mateo con una sonrisa, «y la inteligencia de su madre, una combinación formidable». La vida, que una vez había parecido tan despiadada para Carmen, ahora le ofrecía dones que jamás habría imaginado: reconocimiento profesional, amor maduro, la satisfacción de ver a su nieta florecer y la certeza de que los conocimientos que había atesorado durante toda su vida no se perderían con su partida. Una noche, 5 años después de aquel fatídico día en que Mateo la encontró alimentando a Lucía con agua y harina, Carmen se sentó en el porche de su nueva casa, observando las estrellas. Mateo se unió a ella, trayendo 2 tazas de té de hierbas recién preparado. «¿En qué piensas?», preguntó, notando su expresión contemplativa. «En los giros inesperados de la vida», respondió ella. «Hace 5 años estaba en mi choza de la montaña, convencida de que Lucía y yo moriríamos en la miseria. Hoy tenemos todo esto». Hizo un gesto abarcando la casa, el jardín medicinal, la vida que habían construido juntos. «El destino tiene formas misteriosas de manifestarse», reflexionó Mateo. «Yo solo iba a pasar un día en San Miguel, ¿sabes? Estaba en camino a otra comunidad cuando decidí detenerme aquí». Carmen lo miró con sorpresa.
Después de tantos años juntos, aún había detalles de aquellos primeros días que desconocía. ¿Qué te hizo quedarte entonces? Tú, respondió simplemente. Te vi en la plaza, sosteniendo a Lucía, con esa mezcla de desesperación y dignidad en tu rostro, y supe de alguna manera inexplicable que mi lugar estaba aquí. En ese momento, Lucía salió al porche, en pijama y descalza, con un libro infantil en las manos. A sus 7 años, ya leía fluidamente y mostraba un interés voraz por aprender todo lo relacionado con las plantas medicinales y la sanación. Abuela, ¿podemos leer la historia de la niña y las hierbas mágicas antes de dormir?, preguntó, acurrucándose entre ellos. Claro que sí, mi ángel, respondió Carmen abrazándola. Ve a la cama, enseguida voy. Mientras Lucía regresaba al interior de la casa, Carmen y Mateo intercambiaron una mirada cargada de significado. En esa niña vibrante y curiosa veían el futuro, la continuación de un legado que ahora combinaba lo mejor de dos mundos, la sabiduría ancestral y el conocimiento científico moderno. Es asombroso, ¿no es así?, comentó Mateo. Cómo algo tan terrible como la muerte de María pudo eventualmente conducir a tanto bien, no solo para Lucía, sino para toda la comunidad, para todos los pacientes que ahora se benefician de la integración de la medicina tradicional en la clínica. Carmen asintió, sintiendo una profunda paz interior. Mi madre solía decir que incluso las hierbas más amargas pueden producir remedios dulces. Quizás la vida funciona de la misma manera. El sufrimiento, cuando se enfrenta con coraje y esperanza, puede transformarse en algo valioso, algo que sana no solo a uno mismo, sino a muchos otros. Mientras se levantaban para ir a leer el cuento prometido a Lucía, Carmen echó una última mirada al cielo estrellado. Casi podía sentir la presencia de María, de su madre, de su abuela, de todas las mujeres sabias que la habían precedido, observando con aprobación el camino que había recorrido. De la desesperación a la esperanza, de la miseria a la abundancia, de la soledad a la familia. Un viaje extraordinario que comenzó en el momento más oscuro, cuando una abuela campesina alimentaba a su nieta con agua y harina, sin imaginar que un desconocido estaba a punto de cambiar su destino para siempre.